un arco voltaico, podía haber sido una explicación muy sencilla, es que hubiese una diferencia potencial y con la humedad del ambiente el agua conduce la electricidad. Y la electricidad cuando impacta en una parte de un cuerpo genera unas pequeñas úlceras que parecen los incisivos de un mordisco. Por lo tanto, la explicación para un forense, como es mi caso, sería eso podía ser el efecto de ese chorro eléctrico que ha caído en la mano. Y la explicación para el médico que estaba allí, con todos mis respetos, que estaba bajo el efecto de la sugestión colectiva, la oscuridad, etcétera, etcétera, podía ser la que ha explicado mi compañero, es decir, toda la impresión podía ser de unos incisivos. Esa es mi postura, un poco más ecléctica quizá, pero bueno, compatible también con la otra explicación. Interesantísimo desde luego, porque aquí de lo que se trata es de que cada uno seamos un investigador en potencia e intentemos ver los diferentes fenómenos y ponerles una explicación. Pero precisamente hacia las 12 de la noche ocurrió algo, Juanje, algo que es esto y que quiero que nos expliques. Bien, eso es lo que alimenta mi duda razonable sobre esta historia. Los aparatos creo que no pueden tener sugestión colectiva. En este caso lo que intentamos hacer nosotros es un circuito cerrado de televisión con una cámara de infrarrojo a un monitor. O sea, yo estaba grabando la nada, para que la gente me entienda. Entonces, en ese grabar la nada, con ese monitor enfrentado a una cámara de infrarrojo, hay un momento en el que de repente yo con mi cámara de fotos hago esta fotografía porque veo que en la parte superior izquierda de la imagen del monitor se está formando lo que a mí me parece un rostro, creo que queda claro aquí. Luego ¿Se estaba viendo en la propia grabación? Sí, se estaba viendo perfectamente y yo por eso cogí y disparé esta fotografía. Más tarde aparece otra fotografía más, que espero que también nos la pongan ahora, donde se ve otro pequeño rostro que apareció. Sinceramente, ¿qué es, qué no es Iker? Creo que nunca lo sabremos. Doctor. Esto tiene un nombre técnico, yo lamento siempre ser el jarro de agua fría, ¿no? Pero como médico tengo que actuar así. Esto se llama en psiquiatría pareidolia. La pareidolia es lo mismo que cuando uno ve una nube y parece que es un borreguito con patas o que te está mirando un señor. Es decir, efectivamente la figura parece un rostro. Podría ser un artefacto de la cámara de filmación, que no son perfectas, pero desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico esto parece una pareidolia. ¿Y eso qué significa? Significa que si uno está empeñado en ver algo, al final lo ve. Es decir, algo así, como dicho en broma, si uno está mirándose todo el día al ombligo, al final el ombligo está cuadrado. Es decir, no quiero con esto desvirtuar el hecho de que aquí hay una imagen. ¿Qué imagen es? ¿Qué misterio hay detrás? Yo no lo sé, pero esa sería la explicación científica. Doctor, y hay una cosa importante. Antes nos confirmaba que alguien puede morir de miedo, que el miedo puede ser tan potente que se puede llegar a parada cardíaca. Perfecto. Por lo tanto, en estados intermedios que no lleguen a eso, la sugestión podría explicar también esos tirones de pelo de las funcionarias, o ¿crees sinceramente que hay un fenómeno inicial, que luego se exagera o no, pero por qué pasa ahí de repente, en un lugar tan aparentemente apacible, que no quiere ninguna publicidad? Es más, estos hechos tardan 3 años en salir a la luz después de la primera investigación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo quisiera decir que Granada, todo el mundo que conoce Granada sabe que Granada es pequeña. Es decir, Granada no es una gran urbe. Segundo, Granada es una ciudad con mucha historia, muchísima historia que es centenaria. Tercero, cuando en un grupo pequeño, o no muy pequeño, como son funcionarios, empieza a correrse la voz de que algo pasa, eso cala. Y al final hay gente que es inteligente, gente que es menos inteligente, pero cunde una cierta sensación de que si el río suena es que agua lleva. Y al final pueden ocurrir que por medio de la sugestión la gente sienta cosas. Ahora, tanto como que a uno le cojan del pelo y le arrastren por el suelo, eso yo lo negaría. Ahora, sensaciones extrañas que pueden ser fruto del picor de un jersey o de un calor excesivo en un momento dado, yo lo puedo explicar. Es la explicación racional, digamos. Juanje, sin embargo, en Granada esto sigue siendo un gran tabú. Todavía hay gente que no se atreve a hablar de la historia de la Diputación, antes Diputación de Granada, hoy ya no, pero la sensación que tenemos es que no se investigó a fondo quizá el origen de estos hechos, esos huesos, y hay un detalle que va a interesar mucho porque la gente de Cuarto Milenio ya está acostumbrada. Ninguno de los establecimientos que estuvieron ahí, centros comerciales importantes, casas de almacenes, primero hubo varias muertes y segundo ninguno funcionó. Se vuelve a repetir la historia, parecen lugares marcados. Sí, y además era la comidilla entre toda la gente de Granada el que los almacenes Woolworth y luego más tarde Diputación, ahora es el Catastro, siempre se han ido cerrando los edificios por esa supuesta maldición que hay aquí. Y testigos de agresiones de poltergeist, que es dificilísimo encontrar, y testigos de voces extrañas o de luces como Pilar Perry, por ejemplo, antes, los tenemos a decenas en Diputación. Entonces todo eso realmente ha alimentado una leyenda negra en torno a esta casa increíble. Aparte, como te decía, desde muy antiguo, el Arco de las Orejas, Convento de la Magdalena, abortos que aparecen en este muro, o sea, es un lugar marcado por un misterio, una tragedia y un miedo
misterio que todavía sigue palpable en Granada. Yo soy de allí y a cualquiera que le pregunte conoce la historia. Bueno, lo que hemos pretendido es aproximarnos con luz racional y luz de investigación a un suceso mítico para la historia de los misterios y hacerlo desde dentro. ¿Hubo un cúmulo de exageraciones o realmente hubo un fenómeno inicial que tiene que ver con ese padre Benito? Como siempre, la opinión tiene que ser la suya. Aquí han intentado resolverlo nuestros compañeros José Cabrera, doctor psiquiatra forense, muchas gracias como siempre. Juanjo Vallejo, muchas gracias y esperando la próxima investigación. Veremos qué acabamos sabiendo de este personaje. No estaría mal investigar sobre sus cosas.